Bienvenidos a todos a esta edición de webinarios Encuentros con la Izquierda. Hoy contamos con una persona verdaderamente excepcional, Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España y también miembro del Parlamento Europeo. La entrevista será en inglés y en español con interpretación simultánea, así que escojan el canal que desean, que lo encontrarán en la parte inferior derecha de la pantalla, o sea, inglés o español. También es necesario apagar el audio original. Bien, yo soy Faltapaya, economista, trabajo en Viena y soy el coordinador político de la red Transform Europe. Trabajo también con Marga Ferrer, que es miembro del comité de Transform y también miembro del comité o de la Federación Europea de Ciudadanos, uno de los miembros de Transform. Bien, Transform Europe es una red de 34 organizaciones de 22 países europeos, con expertos de la investigación crítica y de las ciencias políticas. También es el think tank asociado a los partidos de la izquierda europea. El evento de hoy se va a estructurar en diferentes capítulos. Primero Marga y yo haremos una entrevista a Enrique y después el público podrá hacer sus propias preguntas. Y ya diremos exactamente más tarde cómo hacerlo. Bien, para no perder tiempo, voy a darle la palabra a Marga, que va a presentar a Enrique y luego le hará alguna pregunta. Cuando quieras. Hola a todos y a todas, es un placer estar aquí, yo soy Marga Ferrer y vamos a empezar ya con la entrevista a Enrique Santiago. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy buenas. Muy buenas, Enrique. Quisiera contar un poco a la audiencia de otros países quién es Enrique Santiago, para que le conozcáis un poco más. Enrique Santiago es abogado y antes de ser diputado de Unidas Podemos en el Congreso español, es un abogado especializado en derechos humanos que ha jugado un papel muy relevante tanto en el caso del encarcelamiento de Pinochet, en el proceso de torturadores como Xilingo o en los últimos años como miembro asesor del proceso de paz en Colombia, por lo cual es una persona bastante conocida, por lo menos en el ámbito de la izquierda latinoamericana, muy conocida también en España porque además Enrique anteriormente fue el secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y también presidió una institución que es el IEPALA, ¿no? Que es el Instituto de Estudios de Asia y América. Enrique es un gran internacionalista, esto es para el que no lo conozca, que lo sepa, eso sí lo puedo decir de primera mano, ¿no? Actualmente Enrique es diputado, es portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso Español y además es secretario general del Partido Comunista de España, que es el partido en el que yo milito, con lo cual es mi secretario general y además de amigo, por lo cual es un doble placer tenerle debatiendo aquí con nosotros esta tarde. También, Enrique, que tengas en cuenta para la audiencia europea o que no es española, que hay que explicar que España, junto con Finlandia, son los dos únicos países europeos donde la izquierda radical forma parte del gobierno, que no es menor. Y esta diferencia me hace preguntarte cuál es la evaluación que tú haces, ¿no?, en relación a la participación que tiene Unidas Podemos en el gobierno de España, ¿no?, y qué influencia ha podido tener esto en las medidas que ha tomado el gobierno durante esta terrible crisis del coronavirus en nuestro país, ¿no? Muy bien, buenas tardes en primer lugar a todas las personas que nos estáis oyendo. Para mí es un auténtico privilegio haber sido invitado a participar en esta actividad del Partido de la Izquierda Europea, ¿no?
Cuando Unidas Podemos entró en el gobierno de España hace unos meses, ¿no? En el mes de enero, hacía 80 años que la izquierda alternativa transformadora no formaba parte del gobierno de España desde la Segunda República, y no oculto que hubo intensas discusiones previas sobre la conveniencia o no de entrar en el gobierno, discusiones que se saldaron al final con una posición muy mayoritaria en el seno tanto de Izquierda Unida como del Partido Comunista de España, como en el seno de Unidas Podemos, a favor de entrar en el gobierno. Hoy lo primero que tenemos que decir es que, menos mal, afortunadamente llegó la pandemia y formábamos parte de ese gobierno, porque es indudable que sin poder imaginar lo que se cernía en ese momento, es decir, la pandemia, llegó apenas 2 meses después de que se conformara el gobierno de coalición de izquierdas, ¿no? Pero si no hubiera sido por eso, pues sin duda alguna esta crisis, primero sanitaria, pero ya transformada en crisis económica y social, pues la habrían vuelto a pagar los trabajadores y las trabajadoras, las personas más vulnerables, como ha ocurrido en todas las crisis que hay, cíclicas, periódicas, que tiene nuestro sistema, que tiene este sistema capitalista, y como ocurrió con toda dureza en la última, que se inició en el año 2008 a cuenta de la quiebra de Lehman Brothers, y que desafortunadamente pues incluso sus efectos todavía no habían concluido cuando ha estallado esta nueva crisis. Hemos podido, gracias a estar en el gobierno, pues mantener unos índices de empleo pues considerables, haber evitado el despido masivo de personas, y sobre todo creo que es fundamental haber levantado lo que nosotros denominamos el escudo social, es decir, un paquete grande, creemos muy grande, abultado de medidas para que la crisis no la pagaran los de abajo, para intentar que las personas estuvieran protegidas y fueran los que más tienen, los que más contribuyeran a pagarla, y sobre todo para frenar a la extrema derecha, pero también a la derecha extrema, ¿no? Porque la desgracia que hemos tenido en España es que las dos organizaciones, las dos oposiciones, la de la derecha del Partido Popular se ha convertido en una derecha extrema, y luego tenemos la extrema derecha de Vox, en la línea de las nuevas organizaciones autoritarias de extrema derecha europeas, pseudo parafascistas, ¿no? Pues que en lugar de haber hecho como ha ocurrido en otros países de Europa, que la oposición pues ha sido capaz de cerrar filas con los gobiernos para anteponer, aunque fuera durante el periodo de emergencia, apenas días, anteponer los intereses de todo el país, pues para nuestra desgracia, nuestra derecha y ultraderecha ha mostrado pues lo que siempre ha mostrado a lo largo de la historia de España, ¿no? Que lo único que les interesa son sus intereses de clase, sus privilegios, y optimizar y maximizar beneficios incluso en situaciones como estas, y que la verdad es que la mayoría de nuestro pueblo pues no les preocupa lo más mínimo, sino todo lo contrario, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Hay muchas personas que están siguiendo este evento y yo tampoco conozco al dedillo la política española. Por eso me gustaría saber cuáles han sido las medidas más importantes apoyadas por el gobierno de coalición para proteger a la gente. Sí, pues... ¿Cuáles consideras que han sido los logros más importantes? Mira, yo lo primero, por supuesto las medidas han sido muy importantes, yo ahora las voy a enumerar, las más importantes, pero lo que nos parece que también hay que destacar es que no son medidas que se hayan improvisado, o sea, son medidas que se han llevado para su aprobación al Consejo de Ministros, en primer lugar recurriendo a lo que era el acuerdo de programa de gobierno de coalición, pero también mediante una red que hemos desplegado muy importante desde las bases del movimiento político del que formamos parte, desde las bases de Unidas Podemos y los distintos colectivos que forman parte, ¿no?
Podemos, Izquierda Unida, el Partido Comunista, En Común Podem, todas esas organizaciones han sido capaces de vincularse a los sindicatos, a los colectivos sociales, a organizaciones que nos han hecho llegar cuáles eran las necesidades más urgentes de las personas, y no solamente cuáles eran las necesidades más urgentes, sino que afortunadamente también nos han hecho llegar aportaciones, críticas y opiniones sobre las medidas que estábamos aprobando en cada momento, cómo se ponían en marcha y si resultaban eficaces o requerían corrección sobre la marcha, cosa que hemos ido haciendo. La verdad, estamos muy orgullosos de esa red que hemos organizado, que nos ha permitido tomar muchas medidas y, sobre todo, ir corrigiendo sobre la marcha para que llegaran a más gente. En primer lugar, los expedientes de regulación temporal de empleo, que es una figura que hemos utilizado con una intensidad que nunca se había utilizado en nuestro país para evitar los despidos de los trabajadores y trabajadoras de las empresas que tenían que paralizar su actividad debido a las medidas de aislamiento, de confinamiento social para evitar la pandemia, ¿no? Se suspende el empleo, la relación laboral queda suspendida, pero no queda finalizada, sino simplemente queda suspendida, y el Estado se hace cargo del pago, en la mayoría de los casos, salvo las empresas muy grandes, el Estado se hace cargo del pago de los salarios a los trabajadores y trabajadoras y del pago de las cotizaciones sociales que tendrían que pagar las empresas, ya digo, salvo en el caso de las grandes empresas que si han tenido beneficios anteriormente tienen que seguir pagándolos ellas, ¿no? Eso ha significado, para que se entienda, ¿no? En el momento que empezó la pandemia, en el mes que se acordó el estado de alarma, ¿no? En el mes de marzo, en España, estaban cobrando prestaciones por desempleo 2 millones de trabajadores, a cuenta del Ministerio de Trabajo, que es uno de los ministerios que gestiona, además, una compañera de Izquierda Unida, miembro del Partido Comunista, la ministra Yolanda Díaz. En un mes pasamos a gestionar 5.300.000 prestaciones. Es decir, se sumaron 3 millones más de trabajadores y trabajadoras por los ERTES, por los expedientes de regulación temporal de empleo. En un mes, un esfuerzo inmenso para incorporar 3 millones y pico de prestaciones para trabajadores y trabajadoras. Además, se ha aprobado una ayuda, una prestación que no existía en el sistema español. Era una prestación para autónomos, personas que son pequeños empresarios. Es una figura propia de la desregulación del mercado de trabajo, de la pérdida de derechos laborales ocasionada por las políticas neoliberales, que ha hecho que muchas antiguas relaciones laborales ahora se consideren como trabajadores autónomos, trabajadores por cuenta propia. Y esos trabajadores se consideraban como empresarios y estaban desatendidos. Hemos aprobado una especie de prestación por desempleo, es concretamente por cese o disminución sensible de la actividad, y han pasado a cobrar esa prestación los trabajadores y trabajadoras autónomas durante el tiempo del estado de alarma. También hemos incorporado una nueva prestación que tampoco existía para uno de los colectivos más desatendidos, las empleadas de hogar, empleadas y empleados. Lo que ocurre es que mayoritariamente son mujeres, ¿no? Por primera vez también se les ha abonado una prestación para aquellas empleadas y empleados de hogar que veían que tenían que no podían seguir trabajando o que eran despedidos. También se prorrogó las situaciones de cobro de prestaciones por desempleo de trabajadores y trabajadoras que cuando llegó la pandemia estaban en situación de desempleo. Se han adoptado una medida muy importante de prohibición de los despidos por causas objetivas relacionadas con el absentismo por enfermedad. Eso estaba previsto, desgraciadamente, en la legislación española. ¿Se imaginan? A pesar de que un trabajador o trabajadora estuviera enfermo y por dicho motivo no pudiera asistir a su puesto de trabajo, cuando la enfermedad se prolongaba más allá de un 20% de un determinado periodo, el empresario podía despedir. Eso también se ha modificado para prohibirlo. Se ha suspendido durante todo el tiempo de la pandemia los lanzamientos de vivienda, los desahucios, es decir, que las personas puedan ser desalojadas de su hogar por impago
de créditos hipotecarios o por impago de arrendamientos, de los alquileres. También se han prohibido los cortes de los suministros básicos a las viviendas. Es decir, se han prohibido los cortes de agua, los cortes de electricidad. Y por si no fuera posible con todas estas medidas atender a todo el mundo, porque hay personas que, por ejemplo, pues no tenían previamente derecho a una prestación por desempleo porque no estaban trabajando o estaban trabajando en una economía informal, en una economía negra, sin disfrutar de contratos laborales, pues acabamos de aprobar hoy mismo, ahora mismo yo estoy en el Congreso porque estamos convalidando un decreto que ha introducido un nuevo derecho en España, que es el ingreso mínimo vital, es decir, una percepción mensual que va a poder solicitar y se le concederá a cualquier persona que no tiene garantizado un salario digno, es decir, no que no tenga un ingreso, incluso lo puede pedir quien tenga un ingreso, pero un ingreso muy reducido, con el fin de que todo el mundo quede cubierto por este escudo social. Estas son las medidas parte de las medidas de lo que hemos denominado el escudo social, porque hemos tomado también otras medidas. Por ejemplo, hemos prohibido durante la pandemia la publicidad de los juegos con apuestas, de las apuestas deportivas, que se habían convertido en un auténtico problema en los barrios populares, entre los sectores de trabajadores, sin perspectivas, la gente más joven, sin perspectivas laborales, y que estaba ocasionando tragedias familiares por la pérdida del poco patrimonio de muchas familias, ¿no? Esto también, por ejemplo, lo hemos prohibido. Bueno, son algunas de las medidas que hemos tomado, ¿no? Sí, muy bien. Hablabas anteriormente, Enrique, de la función o disfunción de la derecha y la extrema derecha en España, ¿no? O sea, pasa en toda Europa, pero particularmente en España, la derecha y la extrema derecha están jugando a desestabilizar el gobierno, ¿no? Desde la experiencia que tú tienes en España, ¿qué medidas crees que tiene que tomar la izquierda frente a este fenómeno? Bueno, la verdad es que tenemos un serio problema para la salud de la democracia, ¿no? O sea, nosotros incluso en nuestro país hemos tenido en estos momentos incluso que interponer acciones ante los tribunales por graves delitos contra la estabilidad y las instituciones democráticas. Hemos sufrido incluso llamamientos a golpes de Estado, o sea, a levantamientos militares por parte de cargos públicos de la derecha y la ultraderecha. Por ejemplo, tuvimos que presentar una acción penal ante el Tribunal Supremo contra un eurodiputado de la ultraderecha española del partido Vox que llamó el día que se votaba el nuevo gobierno, llamó a que el ejército interviniera e interrumpiera esta acción. Y no olvidemos que España, del ejército, ni lo decide el poder civil, ni está sometido a ningún tipo de remoción. El jefe del ejército en nuestro país constitucionalmente es el rey, al rey nadie le vota, y no solamente el rey, no solamente es una institución más o menos decorativa por ser una democracia parlamentaria, no, en nuestro país también es el único jefe de los ejércitos, de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto, quiero decir que todavía en nuestro país el ejército no está totalmente sometido a un control pleno por el poder civil, en la medida en que no se puede variar, remover, sustituir al máximo jefe de los ejércitos, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido muy importante, en primer lugar, proteger la verdad, combatir la campaña de fake news, de mentiras constantes. Hemos tenido que desplegar una intensa actividad para demostrar, acreditar ante nuestros ciudadanos, ante la opinión pública, que la derecha utiliza la mentira como parte estructural, como un contenido fundamental de su acción política, y más en estos momentos de pandemia. A continuación, para nosotros el principal combate a la derecha y la ultraderecha era desplegar ese escudo social apartado de las políticas neoliberales, para que la gente se sienta protegida. Es obvio que si nuestro pueblo no se siente debidamente protegido ante un momento de grave inseguridad, de grave incertidumbre, de una situación económica, social, laboral
realmente trágica, una situación de miedo por una enfermedad desconocida, pues siempre hay un riesgo, ¿no?, de buscar salidas autoritarias, protectoras, ¿no?, buscar una especie de figura de un padre protector que puede encontrarse en líderes autoritarios de la extrema derecha, como ha pasado a lo largo de la historia europea. Por eso, para nosotros, la mejor vacuna contra la derecha y la ultraderecha es acabar con las políticas neoliberales y desplegar un gran escudo protector, un gran escudo social. En tercer lugar, muy importante para acabar también con el riesgo del auge de la derecha extrema y la extrema derecha, recuperar nuestra soberanía industrial y económica. Lo que se ha constatado durante la pandemia, con cuestiones tan básicas como que España o muchos otros países europeos no podía producir algo tan sencillo como mascarillas, como equipos de protección individual, pues es que hemos perdido nuestra capacidad de decisión en materia del Estado. Me refiero a las instituciones democráticamente elegidas por los ciudadanos, han perdido la capacidad de decidir la política económica y de poner en marcha una política industrial. No tenemos soberanía industrial ni económica porque ha sido trasladada esas decisiones al sector privado y mediante la deslocalización, es decir, simplemente buscando abaratar la mano de obra, han dejado a países como España, este sistema neoliberal, con una producción pues con muy poco valor añadido, con muy poca tecnología, muy poca capacidad además de transformación en momentos de crisis. Es decir, la capacidad de producción industrial y la fortaleza económica se ha evidenciado que es un problema de seguridad humana. Y si eso no lo recuperamos, se volverá a provocar angustia y preocupación, y eso es otro frente por el que entrará la extrema derecha. Es decir, hay que acabar con las políticas neoliberales nuevamente. Y luego también creemos que es necesario construir un nuevo proyecto europeo donde los pueblos de Europa recuperen su soberanía frente a los poderes económicos, al sector privado, pero la recuperen no para apropiársela y fragmentar un proyecto de unidad de los pueblos de Europa, sino para crear una nueva soberanía compartida, para que todos los pueblos de Europa construyan una soberanía compartida, pero muy alejada de un modelo de Unión Europea que desde nuestro punto de vista cada vez responde más a intereses de grupos privados, de grandes grupos transnacionales y de lobbies económicos cada vez más alejados de los intereses populares, ¿no? Nosotros creemos que esas son las 4 medidas: proteger la verdad y las fake news, desplegar grandes escudos sociales, recuperar la soberanía industrial y económica y construir un nuevo proyecto europeo de soberanía popular, ciudadana compartida, son las vacunas para frenar el avance de la derecha y la extrema derecha. Quería volver a hablar de la política social. Da la impresión de que en Europa se empieza a apreciar bastante más a los trabajadores del sector público, sobre todo los trabajadores sanitarios. Y hay muchas personas que parece que empiezan a valorar realmente unos servicios públicos bien financiados. ¿Tú crees que después de la pandemia se van a cambiar las tornas en contra del neoliberalismo en España? Esperemos que sí. Nosotros en España lo que hemos hecho ahora mismo, estamos, a la vez que salimos del estado de alarma, de la emergencia, hemos puesto en marcha un debate que hemos denominado un debate de reconstrucción. Es decir, se ha demostrado que las bases sobre las que se asentaba este sistema capitalista, neoliberal, pues eran unas bases pies de barro. Es decir, ¿quién iba a decir que apenas por un confinamiento, en 15 días de confinamiento, donde han seguido funcionando los servicios esenciales, pero 15 días de confinamiento han bastado
para un derrumbamiento absoluto de la economía y de los niveles de protección a las personas, ¿no? Con lo cual es necesario reconstruir, y eso es un debate que hemos conseguido a fecha de hoy que sea mayoritariamente asumido, ¿no? Hay que reconstruir el país sobre unas nuevas bases para que esto no nos pase, y es una cuestión ya de seguridad humana. Claro, la pugna, el debate es sobre qué bases hay que reconstruir, y evidentemente pues los sectores que defienden las políticas neoliberales, hacer negocio con los servicios públicos esenciales, hacer negocio particular con los derechos fundamentales de la persona, pues no van a renunciar a seguir haciéndolo, ¿no? Piénsese, o sea, los datos que estamos conociendo son espeluznantes. Todavía durante el primer mes del estado de alarma, los supermillonarios españoles han incrementado sus fortunas a la vez que se empobrecía la inmensa mayoría de la población, ¿no? ¿Cuáles son los ejes que nosotros defendemos en ese debate de la reconstrucción que se ha iniciado en el Congreso de los Diputados? Es un gran acuerdo de las fuerzas políticas, pero que nosotros y nosotras creemos, la izquierda alternativa, transformadora, que representa hoy el espacio de Unidas Podemos, creemos que ese debate de la reconstrucción solo lo ganamos si somos capaces de sacarlo del Congreso de los Diputados y ese debate meterlo en toda la sociedad. Es decir, nuestra actual correlación de fuerzas, es decir, la izquierda alternativa en el Congreso de los Diputados no llega ni a un 12% del total de escaños por el juego de la ley electoral, ¿no? El acuerdo de coalición ni siquiera con el Partido Socialista ni siquiera nos permite tener el 50% de los escaños, ¿no? Pero sí creemos que esa correlación de fuerzas puede alterarse a nuestro favor y hacerse mayoritaria para apoyar unas propuestas de reconstrucción que se fijen sobre 5 puntos fundamentales, o 4 puntos, que son los que estamos defendiendo en este momento. Primero, fortalecer lo público y en especial los servicios de la sanidad pública, el Sistema Nacional de Salud y los servicios sociales. Fortalecerlos desde lo público. Por ejemplo, las residencias de ancianos es donde ha habido mayor mortalidad durante la pandemia, con mucha diferencia. Cuando tengamos las cifras definitivas, no será de extrañar que más de la mitad la mitad de los fallecidos por la causa de la enfermedad se hayan producido en residencias de personas mayores, que en más de un 70% habían sido privatizadas. Veremos los datos. Muy probablemente va a ser en estas empresas, en estas residencias privatizadas, donde se hayan producido más muertes. Es evidente que si se introduce el factor de la privatización en un servicio público, pues no todo el dinero que dedica los presupuestos del Estado a ese servicio público, no todo va a la atención, porque una parte tiene que desviarse para producir un lucro sin el cual el sistema, la economía privada no funcionaría, ¿no? Es evidente que cualquier privatización supone detraer recursos de los usuarios de los servicios sociales, de los destinatarios, y entregárselos a grupos privados simplemente para que obtengan beneficio. Entonces, ese debate hay que darlo y tiene que ser un debate del que salga una posición muy mayoritaria de que los sistemas nacionales de salud y de servicios sociales tienen que ser fundamentalmente, por no decir totalmente, públicos, ¿no? En segundo lugar, la segunda eje de debate, bueno, la recuperación de la capacidad del Estado, de las instituciones, no solo del Estado, de todas las instituciones del gobierno central, de los gobiernos regionales, comunidades autónomas en España, gobiernos locales, ayuntamientos, de dirigir la economía, de planificar la actividad económica e industrial para garantizar seguridad humana. Tercer lugar, bueno, pues hay que elevar la protección de los derechos fundamentales. No tiene ninguna explicación que en la inmensa mayoría de los sistemas constitucionales de la Unión Europea, por no decir en todos, se establezcan dos categorías distintas de protección de derechos humanos, cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de 1968, creo que es, ¿no? 69, pues no hacen ninguna diferencia entre las categorías
de derechos fundamentales, tanto los derechos individuales, civiles y políticos, las libertades públicas individuales, como los derechos económicos y sociales, pues son derechos igualmente protegidos, inescindibles, según dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué las constituciones, y en especial la española, establece dos categorías? Establece unos derechos de mayor protección, que son los individuales, pero establece unos derechos fundamentales con menor protección, como son los derechos económicos y sociales. Bueno, pues ese tiene que ser otro de los objetivos de la reconstrucción, elevar el nivel de protección de los derechos económicos y sociales. Igual que una persona, si es detenida ilegalmente o se le impide votar, puede recurrir al Tribunal Constitucional, puede iniciar una acción de amparo, puede exigir a los poderes públicos que le garanticen ese derecho. Igualmente, cuando se vulnera un derecho tan básico como el derecho a la vivienda, a la salud, a un trabajo digno, bueno, pues somos los países con mayor desarrollo económico del planeta. O sea, es absolutamente inaceptable que se diga que los estados, las instituciones públicas, no tienen capacidad para proteger el ejercicio y el disfrute pleno de los derechos económicos y sociales. Esa tiene que ser otra de las conclusiones del debate de reconstrucción, otra medida. Y finalmente, hombre, para fortalecer ese estado protector, ese estado social, hace falta mecanismos eficaces de redistribución de la riqueza. Es decir, hace falta una reforma fiscal progresiva que recaude más entre quienes más tienen, que son además los que se han enriquecido en cada crisis y también durante la pandemia. Miren, para que se hagan una idea, en España, quien más impuestos paga en proporción a los ingresos, mayor porcentaje son los trabajadores. Los trabajadores, difícil es el trabajador que no paga un 20% de impuestos sobre sus ingresos. Las pequeñas y medianas empresas tienen un tipo nominal de tributación del impuesto de sociedades de un 25%, pero con distintas reducciones lo que más llegan a pagar es el 25%, cuando pueden pagar menos. Pero, sorpresa, resulta que los grandes grupos industriales y los bancos tienen una tributación efectiva, los bancos, de un 5,5%, no sobre los ingresos, sobre los beneficios, ingreso menos gasto. ¿Por qué un trabajador tiene que pagar un 20% de sus ingresos en impuestos y un banco solamente paga un 5% sobre sus beneficios? Eso no puede ser. Evidentemente, ese sistema tremendamente injusto impide una generalización del disfrute de los derechos, ¿no? Entonces, esos son los ejes que creemos que es evidente que deben reconstruirse para democratizar la sociedad y para garantizar una vida digna. Insisto, hombre, somos los principales países en desarrollo económico, los países de la Unión Europea en desarrollo económico. Es absolutamente inaceptable que no todas las personas o que muchísimas personas que viven en los países europeos pues no tengan garantizadas unas condiciones de vida dignas. No se trata de ser millonario, de ser rico, se trata simplemente de tener unas condiciones de vida dignas. Claro, tú decías antes, Enrique, que esta pandemia, cuando estalla esta pandemia, le ha resultado obvio y evidente a todo el mundo que ha sido manejada por los estados, no ha sido manejada o dirigida por la Unión Europea, ¿no? Entonces, cada estado ha enfrentado la pandemia y la crisis de una forma distinta, de tal forma que puede entenderse que se hayan agravado las diferencias, ¿no?, entre países dentro de la propia Unión Europea, ¿no? Entonces, España, que siempre ha sido un país muy europeo, ¿no? En tu opinión, ¿crees que ha influido o ha cambiado la percepción que el pueblo español puede tener de la Unión Europea durante esta crisis? Pues sí, especialmente en los primeros momentos, con las posiciones poco claras, o mejor dicho, con la ausencia de medidas tomadas por parte de la Unión Europea. Evidentemente en nuestro país ha habido una reacción muy distante y muy poco identificada con lo que estaba haciendo la Unión Europea. Os recuerdo que tuvo que ser el primer ministro portugués quien saliera públicamente a defender la dignidad
del pueblo español y del pueblo italiano, que había sido tremendamente denostada, ¿no?, por autoridades europeas, ¿no? Ha habido cosas que nos han llamado mucho la atención, o sea, que se nos haya culpado de la extensión rápida de la pandemia en España, por lo menos en España, no voy a hablar de Portugal, a un cierto carácter indolente de los españoles, o un carácter poco, digamos, una actitud poco rigurosa, poco preventiva de los españoles, pues la verdad en España sienta muy mal, sobre todo porque, fíjense ustedes, los 2 primeros casos de coronavirus que se detectaron en España no venían precisamente de China. El primero de los casos fue el de un ciudadano alemán que se detectó en Canarias, cuando todavía no se había establecido el estado de alarma. Fue el primer caso diagnosticado en España, que vino de Alemania con el virus, y el segundo caso fue en las Islas Baleares, fue un ciudadano británico que venía del Reino Unido con el virus. O sea, aquí el virus no llegó de China. Los 2 primeros casos llegaron de países de la Unión Europea, que la percepción que ha habido es que sus autoridades, pues en un primer momento tuvieron una reacción muy indolente y despreciativa hacia el pueblo español, ¿no?, evidentemente, ¿no? Pero bueno, eso en todo caso, o sea, lo que es evidente es que la actitud de España y de los españoles hacia Europa y hacia la Unión Europea, pues va a depender de qué medidas, cómo de útil demuestre la Unión Europea que puede llegar a ser. Nosotros que creemos que este modelo de Unión Europea es un modelo que ha demostrado ya su absoluta incapacidad, y que en cada crisis económica pues ha demostrado que quiero decir, hay una evidencia que lo acredita, ¿no? A estas alturas no existe una política fiscal europea, y toda la política económica o de redistribución bascula exclusivamente sobre políticas monetarias, ¿no? Eso ya es una descripción evidente de que ese modelo de relación entre pueblos de Europa no funciona para garantizar los derechos de los pueblos, de las personas, de los de abajo en la Unión Europea, ¿no? Nosotros que creemos que, desde luego, ante una situación de choque como ha sido esta, algo absolutamente imprevisible, mi opinión, según dicen los expertos, es que poco a poco se va a ver que precisamente las medidas adoptadas en España han sido medidas muy eficaces, es decir, que de falta de previsión, teniendo en cuenta que nadie veía lo que pasaba, lo que se nos venía encima, no ha sido España precisamente el país donde más imprevisión ha habido. Y si no, comparemos con Estados Unidos o lo que está pasando ahora mismo en el Reino Unido, sin ir más lejos, ¿no? Pero creo que va a ser el tiempo lo que acredite. Es obvio que no pueden condicionarse los fondos de solidaridad, insisto, fondos de solidaridad provenientes de la Unión Europea, a respetar las reglas de gasto, de estabilidad económica y financiera, máxime cuando esas políticas neoliberales de control del gasto público incluso tienen excepciones dentro de esa lógica neoliberal, como las actuales, como la actual lógica de catástrofes naturales. Estamos ante una catástrofe natural imprevisible, ¿no? No podemos seguir soportando las políticas de recortes neoliberales y, desde luego, tenemos que pasar a una política de redistribución real, menos políticas monetarias, más políticas fiscales, ¿no? Y nosotros lo que no aceptamos es eso de que los países del sur de Europa son países asistidos o subvencionados por el norte de Europa, una especie de carga. Y me explico por qué. Cuando España entró en la Unión Europea, España tenía sector industrial poderoso, Altos Hornos, industria naval poderosa, industria metalúrgica. Todo eso se desmanteló. No sabemos muy bien cómo se negoció la redistribución productiva en la Unión Europea, pero lo cierto es que España tuvo que desmantelar su industria y convertirse en un país de producción con muy poco valor añadido, un país de servicios, fundamentalmente de atención al turismo, de servicios bancarios, de hostelería,
o sea, servicios con escaso valor añadido y cada vez menos industria. Y evidentemente eso es algo que a raíz de esta pandemia se va a cuestionar. O sea, ¿cuál es ese modelo de reparto de la actividad productiva y económica en la Unión Europea que hace que los países del sur pues hayan ido renunciando a cambio de infraestructuras, de carreteras, han ido renunciando a una actividad industrial que ahora se nota que es imprescindible para garantizar la seguridad humana, que es un gran escudo de protección, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en o sea, España es un país europeísta en el sentido de que nosotros defendemos la unidad de los pueblos de Europa. Ahora, lo que no estamos, creo, dispuestos es a seguir asumiendo una unidad de Europa sin control democrático de las personas, controlada por instituciones difusas que no se pueden elegir, que no se pueden revocar y con centros de toma de decisiones económicas que no está muy claro quiénes los manejan. Eso, desde luego, tiene que finalizar, ¿no? Después de la pandemia, parece que nos encaminamos hacia una recesión. Y es difícil saber si esta recesión se va a convertir en una depresión a largo plazo, ¿no? Durante la pandemia no ha desaparecido la crisis medioambiental, evidentemente. También se están transformando los servicios y las sociedades europeas ante la digitalización. La Comisión Europea ha anunciado el Pacto de Recuperación, el Pacto Verde también, y me gustaría saber cómo valora programas de iniciativas europeas y me gustaría saber cuáles son las inversiones futuras que necesita Europa y que se podrían financiar desde la Unión Europea. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Nosotros, la verdad, nos parece que no es muy correcta la propuesta del plan de recuperación para los efectos del coronavirus, la que se ha presentado por la Comisión Europea, creo que ha sido bajo el nombre de Next Generation, ¿no? Nos parece insuficiente y trasluce, deja ver pues unas intenciones que nos parece que son un poco favorables a los intereses populares por parte de la Comisión Europea, ¿no? Las medidas creemos que se alejan mucho de la cantidad aprobada hace unas semanas en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo sí contempló un fondo de 2 billones de euros, que es muy distinto de 750.000 millones, que los eurodiputados de Unidas Podemos apoyaron. Nosotros dimos un sí crítico, pero dimos un sí para la reconstrucción de nuestros países tras la pandemia, pero desgraciadamente no ha sido asumido el proyecto, no ha sido asumido esta propuesta del Parlamento Europeo en el proyecto final que la Comisión acaba de presentar, ¿no? Esta propuesta esperemos que todavía pueda variar en función de las negociaciones que se den en el Consejo, que creo que se reúne los próximos días 18 y 19, ¿no? Pero una propuesta que en principio prevé una dotación de 750.000 millones de euros para toda la Unión Europea para un periodo de 5 años, del 2020 al 2024, de los que 2/3 van a ser distribuidos a través de transferencias directas a los países y el otro tercio en forma de créditos que deben devolverse, pues hombre, al final entre transferencias y préstamos, pues lo que parece que recibirá España es 150.000 millones de euros aproximadamente, ¿no? Que pues siendo uno de los países con más población y siendo uno de los países más afectados por la pandemia, pues la verdad es que nos parece a todas luces insuficiente y queda muy lejos de las necesidades de reconstrucción en general de todos los países, pero también de España y en especial queda muy lejos de las necesidades de la clase trabajadora, por lo menos de la española, ¿no? Máxime si atendemos a que la propia Comisión pues estima que
pueden perderse más de 30 millones, creo que es el dato que se está hablando, de puestos de trabajo en toda Europa a consecuencia de la crisis del COVID, ¿no? Nosotros tenemos mucho interés, por ejemplo, que se genere un fondo para garantizar el empleo, para crear nuevo empleo, para mutualizar o crear un sistema solidario para hacer frente a las ayudas del desempleo, a las prestaciones por desempleo, a todas las personas que han perdido empleo hasta que se pueda recuperar. Y, en todo caso, pues la Comisión Europea, aunque no habla directamente de recortes, de troika, de hombres de negro, como habló en la anterior crisis, pues está estipulando con claridad, a través de cláusulas de condicionalidad, reformas para la supuesta modernización económica, ¿no? Cada vez que la Unión Europea habla de modernización económica, pues nos echamos a temblar porque lo que vemos es una vuelta de tuerca a las políticas neoliberales, ¿no? O sea, una relación de las ayudas con un programa de inversiones y reformas vinculadas siempre a las prioridades que decide la Unión Europea, no a las prioridades que decida en primer lugar cada país y obviamente luego se ponga de acuerdo. Pero no es lo mismo que las prioridades se decidan entre todos los países de Europa a que lo decida la Unión Europea, ¿no? Las instituciones propias de la Unión Europea, ¿no? Nosotros creemos que, desde luego, no se pueden aceptar que se impongan los mismos recortes sociales, laborales, que la Unión Europea impuso para el plan denominado rescate europeo tras la crisis del 2008, y por eso pues nuestra propuesta pasa pues por, de alguna forma, variar esas normas e imponer una condicionalidad basada en los intereses de las clases trabajadoras europeas, en la lucha contra la evasión fiscal, contra la elusión fiscal, unas normas que sean medioambientales exigentes, el compromiso de proteger los derechos laborales, de crear empleos de calidad, de potenciar la investigación en estos momentos, es decir, de recuperar la capacidad de garantizar el bienestar a toda la población y especialmente a los países de la Unión Europea que tienen ahora mismo indicadores de desarrollo más reducidos, ¿no? Creo que esos deberían ser, o creemos, mejor dicho, ¿no?, que esos deben ser los indicadores para establecer los requisitos para recibir este apoyo solidario, esta financiación de la Unión Europea, sinceramente, ¿no? Vamos ahora con la última pregunta, Enrique, antes de pasar a las preguntas que está haciendo la audiencia. Queríamos preguntarte, centrarnos más en el papel que tiene que llevar a cabo la izquierda europea, ¿no? Es decir, cómo podemos tener más cooperación o más coordinación, ¿no?, entre la izquierda europea durante esta crisis del coronavirus y, sobre todo, con la crisis que viene, después de la crisis del coronavirus, la crisis económica y la crisis social, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de alianzas crees tú que serían necesarias, ¿no?, establecerse a nivel europeo para poder avanzar en políticas progresistas? Bueno, la verdad es que nosotros, especialmente yo creo en Izquierda Unida, siempre hemos tenido una visión y la propia cultura comunista española, por lo menos, ¿no? Siempre hemos tenido una cultura de una visión de la política de alianzas de la izquierda y de la gente de progreso muy amplia, ¿no? Por eso, para nosotros, las alianzas para hacer avanzar la situación de todo el continente, la situación social y económica, para mejorar las condiciones de vida de las personas, pues siempre deben anteponer los intereses de los pueblos y de las personas a cualquier otra consideración, ¿no? Creemos que es necesario ampliar las alianzas de toda la izquierda. Mi opinión es que es imprescindible una gran coordinación de la izquierda alternativa, de la izquierda transformadora, no tanto por etiquetas, sino por programas, es decir, de todas las fuerzas políticas que pensamos que el sistema capitalista es un sistema tremendamente injusto. Creemos que debemos establecer una gran coordinación, pero no debemos simplemente quedarnos ahí. Creemos que es necesario ampliar esas alianzas y esa coordinación con otras fuerzas que no simplemente sean transformadoras, que puedan ser simplemente fuerzas democráticas, progresistas, que estén dispuestas a alcanzar grandes acuerdos para defender, por ejemplo, para defender lo público, para garantizar los nuevos derechos, la expansión de los derechos fundamentales a todas las personas,
para garantizar una economía y un desarrollo sustentable, respetuoso con el planeta, para garantizar el fin de la discriminación, de cualquier tipo de discriminación en cuanto a derechos, ¿no? Es necesario ir ampliando, ojalá, el círculo desde el que se tejan esas alianzas, o el círculo de la izquierda alternativa transformadora, porque eso será garantía de que esa izquierda es útil a la hora de construir y de realmente ser eficaz para garantizar el bienestar de nuestro pueblo. Pero a partir de ahí hay que expandirse, y eso es, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, con el foro, con el denominado la iniciativa del Foro de Fuerzas Progresistas y de Izquierda Europea. Para nosotros, en Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, es esencial el desarrollo de ese ámbito de relaciones. Es esencial garantizar un fortalecimiento del PIE, del Partido de la Izquierda Europea. Establecer una confraternización, una complicidad entre todos los miembros, todos los integrantes del PIE, pero a partir de ahí convertirnos en una herramienta de creación de redes mucho más amplias de los sectores democráticos y progresistas, y en especial para nosotros el modelo del Foro de Fuerzas Progresistas y de Izquierda Europea es fundamental en un momento en el que además nos parece que hay movimientos interesantes en sectores de la socialdemocracia, por ejemplo, británica, en los sindicatos laboristas británicos, en el Partido Laborista Británico ha habido movimientos importantes, planteamientos políticos muy interesantes de defensa de lo común, de lo colectivo, de lo público. Entonces, bueno, pues sabiendo que nuestras posiciones no tienen por qué ser iguales, porque la pluralidad pues es un buen síntoma de distintas identidades, pero sí tenemos que ser capaces de articular programas que nos permitan ir dando pasos hacia la construcción de un régimen social, político, pues mucho más socializante, ¿no? Mucho más donde prevalezca lo común frente a los intereses individuales, ¿no? Muy bien, Enrique, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas que han enviado las personas que nos están viendo y escuchando. Para eso, recordaros que podéis mandar las preguntas dándole al botón preguntas y respuestas en vuestras pantallas. Ahora le daremos la palabra a nuestro compañero Javier Moreno, que es quien ha recogido estas preguntas. Vamos a terminar la sesión en torno a las 7:15. Y os pedimos disculpas si no todas las preguntas caben a Enrique Santiago por una cuestión de tiempo, pero también podéis darle a me gusta a otras preguntas o tenéis la posibilidad de comentar la discusión dentro del propio chat que está habilitado en esta entrevista. Así que le damos la palabra a Javier. Javier, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, han llegado algunas preguntas a través del chat abierto. Y voy a empezar por orden estrictamente de llegada. Una primera pregunta que ha llegado tiene que ver con precisamente el trabajo, los límites de la representación o del trabajo institucional y la creación de poder popular que Enrique ha mencionado durante su intervención. La pregunta directamente va a qué está haciendo el PCE, qué está haciendo también el espacio de la izquierda en España, para organizar y movilizar a la sociedad en defensa de esos servicios públicos, para el rescate de sectores privatizados, para exigir fiscalidad más justa y progresiva. Es decir, si se está trabajando de verdad en esa línea para construir un poder popular organizado y cambiar la correlación de fuerzas más allá del trabajo institucional. No, bueno, nosotros en Unidas Podemos somos conscientes de que simplemente el trabajo institucional no hace posible que alcancemos los objetivos de reconstrucción de lo común de los que nos hemos propuesto en este momento, que creemos que son imprescindibles, ¿no? Por eso estamos trabajando para sacar ese debate a la sociedad y sobre todo para que la sociedad se convierta en protagonista de ese proceso de reconstrucción, empezando por la formulación de propuestas. Es decir, en este momento creo que hay una coincidencia muy amplia, muy transversal en muchos sectores de la sociedad
sobre la necesidad de garantizar por cuestiones de seguridad humana lo que hemos hablado antes, ¿no? De la fortaleza de los sistemas públicos sociales y de salud, la garantía del empleo, un escudo social, el escudo social que hemos levantado, nuestra pretensión es que se mantenga más allá de la pandemia y eso se incorpore al catálogo de derechos, todas esas medidas se incorporan al catálogo de derechos, pero para eso es fundamental, sobre todo, que los sindicatos, que son las organizaciones sociales más fuertes en nuestro país, más grandes, más numerosas, además vinculadas al mundo del trabajo, y los colectivos sociales organizados en torno a cualquier reivindicación, formen parte de ese proceso de construcción colectiva, que identifiquen el espacio que nosotros estamos construyendo, el espacio político de Unidas Podemos, que lo identifiquen primero como algo suyo y que se empoderen en ese espacio y sean conscientes de que los objetivos de bienestar social que Unidas Podemos se propone solamente se conseguirán si una mayoría social se vincula activamente al proyecto. Que no ha llegado, no, el tiempo de la actitud contemplativa pasó. Ahora se exige una actitud activa de construcción de lo nuevo, lo que hay que poner en marcha después de la pandemia. Nosotros hemos lanzado una gran campaña social para, primero, hacer ese debate de reconstrucción de lo común, de forma que al Parlamento, a las conclusiones del Parlamento, podamos presentar propuestas que vienen de las calles, de los movimientos sociales, de las personas que sufren cotidianamente las limitaciones de derechos de este sistema capitalista o de las políticas neoliberales, ¿no? Y estamos ahora mismo, bueno, pues empeñados en esa campaña, en esa articulación de esas redes sociales para la reconstrucción de lo común. Muchas gracias. También pregunta Maite Mola si te atreverías a definir cómo habría sido la situación en España si esta crisis del COVID hubiera tenido al Partido Popular en el gobierno con el apoyo de Vox y Ciudadanos. Hombre, claro que me atrevo, porque además que lo hemos vivido hace poco tiempo, ¿no? O sea, evidentemente, el casi 1 millón de trabajadores y trabajadoras autónomas que están ahora disfrutando una prestación no lo estarían disfrutando, las decenas de miles de empleadas de hogar no lo estarían disfrutando, se estaría echando a gente de sus casas por no pagar los alquileres y no pagar los créditos hipotecarios, como pasó en la crisis del 2008 y años sucesivos. Se estaría cortando el suministro de luz, de agua a quien no pudiera pagarlo y nos encontraríamos también con la triste realidad de la pobreza energética y nos encontraríamos con un ejército de 5 millones de personas sin ningún ingreso o con unos ingresos realmente muy, muy reducidos, ¿no? Esa sería la realidad en la que nos encontraríamos si hubiera estado gobernando el Partido Popular y, por supuesto, de ingreso mínimo vital, o sea, de garantía de ingreso para todas las personas que no tengan garantizado otro tipo de ingreso, pues por supuesto que eso sería imposible, ¿no? Ese habría sido el panorama sin duda alguna y no es imaginación ni ciencia ficción, es lo que ya hemos vivido, ¿no? Quiero decir que es muy fácil que nuestro pueblo compare porque en la memoria colectiva está muy cercana la auténtica catástrofe social que vivimos con la política de recortes del Partido Popular en medio de la crisis, ¿no? Muchas gracias. También hay una pregunta que viene de Inger Johansen, que tiene que ver con los planes de rescate a nivel europeo, que yo creo que has comentado ya, y con la caracterización del plan de austeridad. Así que podríamos pasar a otra pregunta, porque esa tiene que ver con una respuesta que ya diste. Vaina Atila pregunta que cuál es, en ese plan de reconstrucción de la economía española, cuál podría ser el papel de los gobiernos locales. Si habría más recursos para los gobiernos locales o menos que antes. Bueno, yo no he contado todas las medidas, ¿no?, que se han venido aprobando, porque son muchas, ¿no? Pero ya a raíz de esta pregunta, pues ya contesto, ¿no? O sea, en los momentos más difíciles de la pandemia, entre las primeras medidas se acordaron 200 millones de euros aproximadamente solo para atención social en gobiernos locales. Ahora, el Gobierno acabamos de aprobar 16.000 millones de euros
que ya se empiezan a distribuir, ya se están empezando a distribuir para gobiernos regionales, que a su vez los gobiernos regionales tendrán que distribuir a gobiernos locales. ¿Para qué? Bueno, pues para mantener empresas públicas, empresas de servicios o incluso empresas privadas donde los servicios públicos están externalizados, que tienen que ver eso con los servicios públicos, ¿no? Servicios de transporte, servicios sociales, servicios comunitarios, servicios educativos, que se han visto gravemente afectados por la crisis, ¿no? Pero ahora mismo el gran debate, además de eso, que eso ya es una medida aprobada, o sea, el gran debate es cómo acabamos con una de las medidas más criminales de las políticas de austeridad, que es la regla de gasto municipal. En nuestro país, los ayuntamientos, las alcaldías, tienen paralizados 30.000 millones de euros a consecuencia de la aplicación de la regla de gasto y por simple estabilidad presupuestaria. Es decir, ayuntamientos que son los que tienen que garantizar no solamente los servicios sociales de proximidad a los ciudadanos, sino además son los que tienen que manejar una iniciativa institucional para crear empleo, para estimular la creación de nuevas industrias, de investigación, desarrollo, innovación. Bueno, pues resulta que aún sin tener, primero no pueden tener déficit, no tienen déficit, pero además tienen que tener inmovilizado dinero de su superávit. Esto además ahora mismo no tiene justificación, incluso nuestra Constitución prevé que ese dinero se tiene que desmovilizar, ¿no? Y estamos ahora mismo en una batalla, aquí, bueno, pues tenemos una discrepancia con nuestro socio de gobierno, el Partido Socialista, pues esto es más ortodoxo y ahora mismo, bueno, pues la discusión es ver cómo se desbloquea ese dinero, cómo se puede gastar, porque además ya el colmo de la tontería, de la estupidez, es que ese dinero, como está inmovilizado por ley en los bancos, pues incluso los bancos no solamente no pagan intereses, sino que cobran a los ayuntamientos, a los poderes locales, porque tengan el dinero que la ley les obliga a inmovilizar, porque lo tengan depositado en esas cuentas corrientes. Es decir, eso se ha convertido en un inmenso negocio exclusivamente para los bancos que manejan esos recursos, 30.000 millones, y además cobran por tener esos recursos, ¿no? Gracias a la coordinación, o sea, nosotros desde Unidas Podemos lo que tenemos es una gran coordinación con la institución que une a todos los ayuntamientos en nuestro país, la Federación Estatal de Municipios y Provincias, para precisamente avanzar en desbloquear ese dinero y en las modificaciones legislativas y a partir de ahí poner en marcha. Mejor poner en marcha no, porque los ayuntamientos tienen esa capacidad, dotar de recursos suficientes a los ayuntamientos para que estimulen las actividades económicas desde lo público. Muchas gracias. Roberto Morea, de Italia, nos pregunta si, como está pasando allí, el mecanismo europeo de estabilidad se está planteando como un debate que hará aumentar la deuda pública a nivel estatal. ¿Está pasando lo mismo en España? Nos pregunta. Bueno, es evidente que en estos momentos se tiene que incrementar la deuda pública, eso es obvio. O sea, cuando, igual que cualquier familia se endeuda para acometer gastos que luego van a redundar y va a obtener rendimiento y beneficio durante años, pues igual ocurre con los países en una situación como esta de emergencia, que es decir, el endeudamiento no es malo por naturaleza. Es más, si tienes que construir una infraestructura que vas a disfrutar 30 años, nadie puede pretender que se construya esa infraestructura con el presupuesto de un año. Tendrá que haber, obviamente, un endeudamiento. Y en estos momentos, solamente el endeudamiento por parte de las instituciones públicas de forma coordinada, para que no haya unos países que especulen con el endeudamiento de otros o no haya instituciones privadas o financieras que especulen con el endeudamiento de otros. O sea, lo que hay que prohibir es la especulación con el endeudamiento de los países, ¿no? Pues que en este momento, para salir de esta situación de crisis económica, social, laboral, motivada por la emergencia sanitaria, es imprescindible que sea el Estado el que arranque, incluso para los defensores de la economía privada. O sea, todas las medidas que el Estado ha acordado en España que suponen un endeudamiento es lo que va a facilitar que llegue dinero
a los particulares y a las empresas a través del consumo, por ejemplo. Eso es una cuestión evidente. Es decir, los grandes defensores de la ortodoxia neoliberal están dándose un tiro en el pie al estar en contra ahora mismo del endeudamiento del Estado. Solamente con el endeudamiento de los Estados será posible salir de esta situación. Muchas gracias. Una compañera, Solange Boiri, de Lanzarote, nos pregunta por un caso muy concreto en materia de inmigración. No sé si has acompañado los asuntos de la semana pasada con la llegada de una patera a las islas de Gran Canaria y la propuesta del gobierno canario de abrir un campamento de carpas en muy malas condiciones, etcétera. Nos pregunta Solange, ¿dónde están los derechos humanos? Si no sería más serio y justo buscar edificios adecuados, incluso si necesitan alguna reforma, sabiendo que esta inmigración procede de las costas de Marruecos o de países de África cercanos, que no va a parar, ¿no? Y por tu experiencia seguro que hay una visión interesante sobre esta. Sí. Bueno, a ver, la verdad es que nosotros en Unidas Podemos hemos conseguido muchas cosas, ¿no? Porque yo lo que quiero es que se tenga eso en cuenta. O sea, con un 10% de representación parlamentaria, que es lo que tiene Unidas Podemos, aproximadamente, y un poquito más de fuerzas de la izquierda alternativa, poco más, bueno, pues hemos conseguido cosas muy importantes. Y en materia de extranjería, la totalidad de los centros de internamiento de extranjeros. O sea, en España, a la semana de empezar el estado de alarma, gracias al trabajo que hicimos, pues se comenzaron a vaciar los centros de internamiento, y no desde luego para hacer expulsiones, porque no se podían hacer, ¿no? Y actualmente en España todos los centros de internamiento extranjeros, todos, están vacíos, ¿no? Ahora mismo, en una situación de pandemia, pues claro, las llegadas, para nosotros lo que ha sido realmente fundamental es garantizar la acogida de esas personas que llegaban en una situación humanitaria muy, muy difícil. Es decir, a pesar del cierre de fronteras decretado, nos hemos preocupado para que los servicios de salvamento estuvieran en condiciones de seguir trabajando y acoger a todas las personas que llegaran. Y, claro, el problema es que en la situación de emergencia, con sistemas sanitarios pues colapsados, falta de acogidas, pues bueno, pues no siempre hemos podido garantizar, sobre todo en ministerios que nosotros no gestionamos, pero desde luego dentro de nuestras previsiones, nuestros programas y nuestras políticas está garantizar la corrección de esas desigualdades. Por ejemplo, yo ya lo anuncio, o sea, una de las reivindicaciones que Unidas Podemos estamos defendiendo ahora con mayor contundencia en el seno del gobierno de coalición es proceder a medidas para que todos los extranjeros que se encuentran en España en una situación de no regularidad administrativa puedan acceder a regularizar su situación en estos momentos. Es lo mínimo. No se puede ahora mismo expulsar a nadie. O sea, los propios países de origen, o en Marruecos o Argelia, tienen cerradas las fronteras. Es decir, no hay ahora mismo ninguna excusa para que no se produzca esos programas de regularización. Incluso la regularización es imprescindible para garantizar una correcta aplicación de las medidas de prevención sanitarias, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando en eso. Hemos avanzado mucho. Nunca en España, desde que se crearon en los años 80 con la primera ley de extranjería, 89 creo que fue los primeros centros de internamiento, nunca habían estado vacíos como están ahora mismo, ¿no? Las personas incluso que llegan, se hace la acogida humanitaria e inmediatamente, o sea, el problema que estamos teniendo es que a veces no queremos que salgan tan pronto, aunque no estén en buenas condiciones de acogida, porque lo que nos estamos encontrando es que al circular por España puede haber situaciones incluso de peligro para estas personas, porque se desconfía de ellas por venir sin garantizar las debidas condiciones sanitarias en medio de la pandemia. Por eso, muchas veces, por ejemplo, en Canarias, uno de los problemas que ha habido es que era necesario tenerlos en las condiciones no excelentes que se podía tener antes que dejarlos abandonados en la calle en medio de una epidemia, evidentemente.
Muchas gracias. Berta nos pregunta que como ha pasado en Alemania con la intervención de empresas, si veremos en España algún tipo de medida de nacionalización de industria o de monopolios energéticos estratégicos. Bueno, ahora mismo estamos trabajando a raíz de, por supuesto, ya he dicho antes que en ese plan de reconstrucción una de las cuestiones es la recuperación de la capacidad de dirección desde el Estado de la economía y de la soberanía industrial, pero ha habido medidas que han tomado en medio de la pandemia empresas multinacionales que nos obligan a intensificar esa tarea, que ha sido el anuncio del cierre de una planta automovilística muy importante en Cataluña, de la Nissan, que entre empleos directos e indirectos pues son más de 30.000 puestos de trabajo que se van a quedar pues sin ocupación, y el cierre por otra multinacional de una empresa, Alcoa, una planta de producción de aluminio de industria electrointensiva en Galicia, que bueno, que nos ha situado a todo el país ante esa realidad de tener que adoptar medidas de emergencia urgentes para garantizar el mantenimiento del empleo. Y, por supuesto, o sea, nosotros estamos defendiendo y vamos a trabajar por ello, pues que si en Alemania, o sea, no hay ningún motivo para que en España el Estado no pueda hacerse cargo de empresas que están en problemas. No hay ningún motivo. Cuando lo están haciendo otros países europeos, por ejemplo, se está haciendo en Alemania o se está haciendo en el Reino Unido. Aquí igualmente, ¿no? Y ya la última pregunta. Nos pregunta René Hokich si, teniendo en cuenta el plan de recuperación, el Fondo de Recuperación de la Comisión Europea, podríamos hablar de que hay un cambio fundamental dentro de la estrategia de la Comisión Europea con respecto a la austeridad y a las reformas sociales neoliberales, o es una especie de debate tramposo o un regalo envenenado. Bueno, es una pugna política, evidentemente, ¿no? O sea, la tendencia de las instituciones europeas es a seguir con las políticas de austeridad. Obviamente saben que el efecto de la pandemia en toda Europa convierte en una política de alto riesgo, porque la ciudadanía probablemente no va a aceptar tan fácilmente como aceptó en la anterior crisis esas políticas de austeridad, pero vamos, yo no dudo que continúa siendo hegemónica en la institucionalidad de la Unión Europea las políticas neoliberales de recortes y de austeridad. Esa pugna política tenemos que resolverla a favor de los intereses populares, de las políticas de defensa de lo común y de las políticas de expansión presupuestaria y expansión del gasto en este momento. Y eso solamente lo conseguimos la izquierda, solamente lo conseguimos con la movilización popular. Como nos restringamos y pretendamos dar esa batalla exclusivamente con nuestra representación institucional, la vamos a perder. Si conseguimos movilizar, crear un clamor popular en todos los países de Europa para defender esas políticas de defensa de lo común, de socialización, de expansión presupuestaria, claro que estamos en condiciones de ganar, pero no se gana ninguna batalla que no se da, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos por las interesantes preguntas. Lamentablemente tenemos que acabar ya la sesión de hoy, así que sin más dilación le doy la palabra a Walter. Sí, de hecho, hemos ocupado todo el tiempo que teníamos. Creo que da fe de la calidad de la entrevista. Quiero dar las gracias a todos los que han participado. En primer lugar, a Enrique, por supuesto, por sus comentarios tan precisos y tan meditados. También quiero dar las gracias a Marga, a Javier y a Tatiana Moutinho, que ha organizado este evento entre bambalinas. Solo me queda decirles que hemos grabado este evento, lo podrán ver en línea. La próxima entrevista será el martes que viene. Jürgen Necic, un líder muy joven del partido de izquierdas esloveno. Y creo que será un placer celebrar esa entrevista. Será un placer volver a verles. Muchísimas gracias por la atención. Gracias.
Muchas gracias. Thank you very much and see you as soon as possible. Thank you. Bye. Adiós. Y gracias al intérprete, dice muy amablemente, que sin él no hubiese sido posible la comunicación. Gracias.